puedo contar. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí conectados en un nuevo videito donde hoy día vamos a estar hablando con mi gran amigo Francisco Bocol. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido a este nuevo capítulo del día de hoy. Gracias, muchas gracias, Rocha, por la invitación. Así que vamos a estar conversando, contando un poco, ahí ese proceso, esa parte del recorrido en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento personal, profesional. Hay harto que contar. Harto que contar. El otro día tuvimos un podcast y algo contaste tu historia. Yo sé que mucha gente probablemente ya vio la historia de Francisco. Si no, los invitamos a que la revisen también ahí en nuestros canales de YouTube. Pero hoy día quisimos profundizar, ¿no es cierto, Francisco? Salió por iniciativa de querer transmitir el mensaje. Probablemente te pasó, porque por algo tú me mandaste el mensajito, Francisco, grabemos otro video. Y a mí constantemente me pasa como esta necesidad de querer comunicarle a las personas el mensaje en el que tanto creemos. O sea, finalmente nosotros venimos ya trabajando hace una buena cantidad de años comunicando el mensaje de la educación financiera, pero no solamente la educación financiera, sino que también el crecimiento personal, que van muy de la mano, ¿no es cierto? Hay mucha gente que a veces piensa solo en la finanza o solo en el crecimiento personal, pero se olvida que son cuestiones que van de la mano y que están entrelazadas. Yo siempre digo, lamentablemente o afortunadamente para otros, las finanzas cumplen un rol fundamental hoy en día en el mundo, y quien no domina el lenguaje del dinero, quien no domina el lenguaje de las inversiones, quien no entienda el juego del capitalismo, está en una desventaja tremenda. Entonces pasa a veces que puedes tener un tremendo desarrollo espiritual, un tremendo crecimiento personal, pero eres analfabeto desde el punto de vista financiero, y finalmente toda esa energía y toda esa capacidad te ves disminuido en poder plasmarlo en el mundo real. Entonces eso es un poco el mensaje que nosotros siempre hemos intentado transmitir a nuestra comunidad, a nuestros clientes, y lo canalizamos a través de la inversión inmobiliaria, justamente porque consideramos que es un muy buen vehículo, porque hace un buen uso de la deuda, de los impuestos, de la estructura societaria, del sistema en general, y por lo tanto lo vemos como una especie de atajo. Claro, Francisco nos contó la historia en el episodio anterior, y para la persona que no nos ha escuchado, Francisco, te voy a pedir que si nos puedes contar así un breve resumen de tu historia, pero justamente para plasmar eso, o sea, ¿cómo es posible que una persona con todo en su contra finalmente llegue a un país desconocido, sin redes de contacto, sin familia, sin dinero, y tiene la posibilidad de surgir como tú lo has hecho, no solamente impactando tu propia vida, sino que además impactando la vida de otras personas? Entonces, cuéntanos un poquito ahí, Francisco, cómo ha sido esa experiencia. ¿Quién es Francisco Bocol? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? Cuéntanos ahí un poquito. Sí, mira, yo vengo de Venezuela, así como tú lo decías, de la ciudad de Maracaibo. Salí como miles y millones de venezolanos huyendo de una crisis económica, una crisis política y social. Por lo tanto, en mi ciudad, en mi país, se vieron complicadas las circunstancias. Siempre fui como con ese espíritu emprendedor, buscando la forma de salir adelante, buscando la forma también de poder lograr los propósitos, objetivos que me había planteado, pero llega un momento donde se me empieza a presentar un problema, un gran inconveniente con respecto a este crecimiento y avance que yo venía trayendo, precisamente por estas circunstancias que se presentaron. Esto fue en el año 2017. Ya crisis instaurada, claro, en 2017, crisis, ¿no es cierto? instaurada, claro. Bien profunda, aguda la, claro, crisis ya. Por eso en ese año tomo la decisión de salir de Venezuela. De verdad que fue algo que me llevó bastante tiempo poder tomar esa decisión, una decisión que no es muy fácil. Familia, ¿verdad? Amigos, trabajo, claro, pareja, toda tu vida toda en Venezuela, vida, claro. Sí, todo, o sea, tu círculo de amistades, de conocidos, toda tu vida, todo lo que habías creado. Entonces, claro, o sea, allí llega el momento de tomar una decisión, y en ese momento la decisión fue buscar otro horizonte. Ya era muy difícil seguir en el país, no estaban las condiciones, no estaban las oportunidades. Era muy complejo, pero allí llega el momento de tomar la decisión de salir de Venezuela. Una decisión también que no era muy fácil, porque dentro de todo lo que había pasado durante este tiempo, las condiciones económicas para mí estaban muy complejas. Tomar la decisión de salir también significaba tener recursos, tener algo de dinero para poder comprar los pasajes, claro, poder establecerse.
Francisco, ahí, perdón, o sea, a veces uno tiene todo el entusiasmo, todo el desarrollo, todas las capacidades, pero cuando el entorno en el que está, o sea, si la tierra no es fértil, tú podés tener la mejor semilla y podés tratar de regarla y tratar de regarla y tratar de regarla, pero si la tierra no es fértil, o sea, hay que cambiar la tierra, ¿no es cierto? Y a veces la gente se equivoca en eso, porque yo lo he visto pasar tremendos talentos, tremendas capacidades, pero en el mercado incorrecto, en el negocio incorrecto, en el lugar incorrecto. Y se desperdicia porque tremendo talento, tremendas capacidades. Yo siempre digo el ejemplo del vendedor famoso este de TikTok que vendía empanadas. No sé si lo viste alguna vez, el vendedor de empanadas de TikTok, que es un crack, es un chico que se hizo muy famoso, si no me equivoco, mexicano, que vendía empanadas, creo que en Acapulco, no sé dónde, Cancún, no tengo idea, pero se hizo muy famoso y muy viral porque es un excelente vendedor, o sea, súper potente, cómo eliminaba la objeción, o sea, tú no querías empanadas y el chico te vende 4 o 5 empanadas y cuando estás terminando la primera te ofrece otra, o sea, un vendedor brutal. Sin embargo, obviamente, su crecimiento económico está limitado por el mercado en el cual está y por el negocio al cual se dedica. Entonces, ese mismo talento, por ejemplo, aplicado al negocio inmobiliario, o sea, no me cabería ninguna duda que ese chico sería un magnate inmobiliario, un super seller, top broker, o sea, no me cabría ninguna duda, ninguna duda. Entonces, volviendo a tu historia, Francisco, con todas las ganas, el entusiasmo, las capacidades, con mucha información de valor en su mente, pero en una tierra infértil. O sea, la decisión de salir de Venezuela también tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Como ir a buscar una tierra fértil donde poder plasmar tus talentos y plasmar todas tus capacidades, tu espíritu emprendedor y todo eso. Claro, sí, efectivamente. De hecho, había aprendido mucho durante los últimos 2 o 3 años en Venezuela, haciendo, bueno, con educación financiera, leyendo libros, ¿verdad?, de autoayuda, desarrollo personal, de finanzas. Por lo tanto, ya me sentía que tenía un conocimiento como aceptable para hacer cosas interesantes, pero como tú dices, la tierra infértil. Entonces, allí es donde tomo la decisión que no fue muy fácil, de salir de Venezuela. Con muy poco, o sea, yo tenía un local que funcionaba en ese momento, primero funcionó como restaurante, luego funcionó como charcutería, carnicería, y ya ese local, ese negocio no estaba funcionando, lo había tenido que cerrar por la crisis. Entonces, lo único que yo tenía en ese momento era vender algunas cosas que me quedaban dentro del local, algunos equipos, para poder completar algo de dinero, juntar algo de dinero y poder entonces comprar un pasaje. Así que llevé a cabo ese plan de acción con el dolor de mi alma y bueno, pude juntar no mucho, la verdad, cosa que en ese momento no me permitía comprar un pasaje aéreo. Claro, chuta. Claro, entonces tuve que planificar allí el viaje por tierra. ¿Cuánto se demora uno desde Venezuela a Chile por tierra? Mira, yo me demoré 8 a 10 días para llegar de Maracaibo, pasar por Colombia, atravesar toda Colombia, atravesar todo Perú, Ecuador, Colombia, Ecuador, Perú y llegar a Chile. Un viaje, pero terrible, las rodillas me imagino, pero... Sí, claro, un viaje... Claro, sí, un viaje bien complejo. Al principio, Francisco, una aventura. Eso te iba a preguntar, justamente una aventura, porque es cierto de que la situación es angustiante y uno sale del país con miedo también, pero tú siempre has tenido el espíritu emprendedor. Entonces, confiésame una cosa, había algo de adrenalina, había algo de emoción, había algo de ese espíritu aventurero de salir como a conquistar nuevas tierras, con mercado, o solo era miedo, angustia. No, si había como cierta adrenalina, claro. Había como esa emoción de repente, eran sentimientos encontrados. Claro, ¿no? Me imagino. Porque, a ver, por un lado, como que sí había un entusiasmo, esa adrenalina, emoción de querer saber qué había más allá y de saber con qué me iba a encontrar. Uh-huh. Pero por otro lado, una melancolía, claro, porque te estabas despidiendo de tus amigos, de tus seres queridos. Claro, no sabíais si lo iba a volver a ver o en cuánto tiempo. Claro. Una de las cosas, incertidumbre total. Una de las cosas que a mí más me impactó, y pudiese decir que quizás una de las cosas más difíciles en mi toma de decisión de salir de Venezuela, fue estar en una terminal de buses con familiares y amigos despidiéndote sin saber. Claro, wow. ¿Cuándo los ibas a volver a ver?
No, me imagino, Messi, y se nota la emoción también, porque es volver a revivir momentos difíciles en tu vida. Sí, me imagino. Ahí en el terminal de buses pidiendo a la familia, a tus papás, también, hermanos, pareja. Claro, así mismo. Wow. Vale, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Es que sí, Sí, es el momento clímax, es el momento culmine, porque me imagino, o sea, es el momento que después ya por último te lanzaste y ya vais en el bus y vais más tranquilo, pero es el momento clímax, porque el momento de la despedida. Duro. ¿Cuánto dinero tenía ahí en el bolsillo, Francisco, cuando saliste de Venezuela? unos $1.500, $1.500. 1.400 aproximadamente. Que era Eso. todo vender insumos, vender tus equipos, vender lo que te había quedado en el local, o sea, ese era todo tu patrimonio. No tenías opción a echar mano a nada más. Venderlo y venderlo a un precio Claro, de precio gallina huevo. flaca. Claro. Ahí los dichos venezolanos y los dichos chilenos se mezclaron en Precio de gallina flaca. Tal Acá cual. precio huevo, precio huevo. Oye, Francisco, pero ya, $1.500 y una maleta, me imagino, algo de ropa, no sé, un teléfono, conexión a internet, o sea, ¿qué trajiste? ¿Qué trajiste a Chile? Sí, una maleta. Aquí está. Tranquilo, tranquilo. Inevitable las cosas. Sí, sí, claro. Toma tu tiempo, toma tu tiempo. No puedo contar esto. ¿Qué es lo que te da más emoción, Francisco? ¿Qué es lo que despierta esa emoción tan fuerte? ¿Hay algo? ¿Es la familia? Sé que es una mezcla de todo, pero ¿hay algo que puedas identificar que es como que lo que evoca esa emoción tan fuerte? Los abrazo. Los abrazos. ¿Quién te fue a despedir esa vez? Mamá, papá y hermanos. Mi hermano. Algunos primos y tíos. ¿Cuántos hermanos tienes, Francisco? 3 Tres. ¿Y ellos quedaron allá? ¿Son menores o mayores? menores. Menores. Hermano mayor. El hermano mayor sale a buscar aventura. Aventura y sobrevivencia. Y de alguna manera también tú lo sentías, Francisco, como una responsabilidad por ser el hermano mayor y tal vez ir a buscar sustento para la familia. Claro. ¿Lo pensaste Sí, por ese lado? claro. Me imagino. Sí, sí. Es la presión del hermano mayor. También es como una especie es como un segundo padre el hermano mayor, ¿no es cierto? Claro. Totalmente. Sí, obviamente también poder, o sea, para mí regresar con las tablas en la cabeza no era una opción. Claro. Era salir y lograrlo. A ganar. A ganar. Claro. Olin. Olé. Quemaste las naves. Claro. Total. Ese es un aspecto súper importante que yo lo he visto en todas las personas que finalmente logran algo extraordinario, tienen un cierto nivel de éxito. En todos los casos que yo he visto al menos, se trata de quemar las naves. O sea, esa persona que sale con un plan B o, mira, si no me va bien aquí, tengo esta otra opción. O sea, yo lo que he visto es que nunca se da al 100%. O sea, la única forma de conquistar la isla es que tú llegaste a la isla, quemaste los botes y la única opción que tienes de sobrevivir es conquistar la isla. Es la única opción. Entonces, claro, tú te fuiste a Venezuela, pero no había opción, o sea, no había plan B. Era o voy allá y tengo éxito o nada. No había Exactamente. espacio en la cabeza para nada más que no fuera ganarle a la vida, ganarle al sistema, a la adversidad. Sí, total. O sea, mucha gente salió con intenciones de volver en meses, en un par de años. No, la verdad es que para mí en ese momento no era mi intención volver a menos que fuese un regreso triunfal. Claro. Pero era salir a ganar, a romperla.
salir a como dé lugar conseguir los objetivos. ¿Y cuál era el objetivo? Bueno, mira, había muchos, pero uno de mis objetivos principales, primer objetivo, poder generar ingresos para poder también apoyar a la familia, pero poder lograr parte de lo que no pude lograr en Venezuela. Con los emprendimientos que tuve, ya tenía el bichito del negocio inmobiliario. Sí, ya lo venía ahí mirando. Lo venía mirando por estos libros que venía leyendo de finanzas, sobre todo el de Robert Kiyosaki, los libros de Robert Kiyosaki, donde una de las cosas principales que mencionaban estos libros era el negocio inmobiliario. Hablaba de educación financiera y el negocio inmobiliario, dos cosas que iban de la mano. Entonces, claro, ya en Venezuela eso no era posible, por lo tanto, uno de mis objetivos era llegar y establecerme y encontrar oportunidades en el mundo inmobiliario. Oye, un paréntesis ahí, Francisco, porque yo sé que hay mucha gente que ve aún el mundo inmobiliario como una cosa más. Y hay gente que dice como, a ti te gusta el mundo inmobiliario, a este otro le gustan las acciones, a este le gusta la criptomoneda, a este otra cosa. Pero el negocio inmobiliario es distinto por un motivo. Y Francisco lo dijo muy bien. La educación financiera y el negocio inmobiliario van de la mano, porque es en el mercado inmobiliario donde convergen todas las variables del sistema que tú puedes usar en tu beneficio. Piensa que el dinero más barato del mundo es el crédito hipotecario. Y el crédito hipotecario está vinculado al negocio inmobiliario. Porque tal como lo dice el nombre, el crédito hipotecario requiere de una hipoteca, es decir, quiere decir que queda una propiedad en garantía. Tú no puedes pedir un crédito hipotecario contra un auto, por ejemplo. El auto es móvil, ¿no es cierto? En cambio, la propiedad es un inmueble, por eso que se llama, es inmóvil, por eso que se llama inmueble, inmobiliario, porque no es móvil. Y al no ser móvil y estar enterrado en la tierra, es una muy buena garantía para los bancos. Ni nada más ni nada menos que para los bancos. Y recordemos que vivimos en un mundo estructurado por el dinero, y recordemos que quienes estructuran el dinero son los bancos. Entonces, fíjate ahí cómo está la correlación entre el inmueble, los bancos y el dinero, que es básicamente lo que gobierna el mundo. Entonces, yo siempre digo, el negocio inmobiliario no es como cualquier otra cosa. No lo pongas en la categoría de, esto es un instrumento de inversión como pueden haber otros. No, tienes que poner una categoría basal donde se construye todo lo demás. Por eso que para mí el negocio inmobiliario debería ser enseñado desde primero básico en los colegios, a los niños, empezar a hacerlos entender cuál es el rol del mercado inmobiliario en el capitalismo, cuál es el rol del mercado inmobiliario en el mundo, por qué convergen todas las variables del sistema ahí, cuál es el efecto del apalancamiento, qué es lo que es el ROI, qué es lo que es el cap rate. Son conceptos que se deberían enseñar desde muy temprano, porque tienen un impacto muy relevante en la vida de las personas después en la edad adulta. De ahí venía un poco la idea tuya o el gusto por ya el mercado inmobiliario. Tú ya de alguna manera intuías que Claro. era la fiesta en la cual querías estar. Sí, completamente. Todos estos libros de finanzas, desarrollo personal y educación financiera hablaban de estas dos cosas, el negocio inmobiliario, lo que era las finanzas en relación con el negocio inmobiliario. Así que sí, claro, ya venía con eso, así que bueno, me monto en el autobús y empiezo mi viaje, mi recorrido atravesando estos países y llego a Chile en el año 2018. Así que bueno, ahí comienza la aventura, ¿no? O la segunda parte de la aventura, llegar a un país completamente desconocido, sin contactos, nadie me esperaba. La verdad es que nadie me esperaba, no tenía un familiar, un amigo, un primo, nadie que me estuviera esperando y decir, bueno, Francisco, aquí está una cama, Solo. aquí está una cobija, nada, Completamente solo. completamente solo. Oye, un paréntesis, Francisco, porque se me vino una imagen cuando dijiste 2018, cómo nuestros caminos empezaban como a acercarse poco a poco, porque por otro lado, el año 2018 yo venía viviendo en Santiago. Yo he sido toda la vida de Concepción, pero me había ido a vivir a Santiago, había entrado en el mundo de la minería, había renunciado a mi empleo hace algunos años, estaba buscando mi camino y había tomado el año 2018 la decisión de volverme a Concepción, porque había nacido mi hija y queríamos que estuviera cerca de sus abuelos, de su familia, porque estábamos muy lejos en Santiago, y yo tomé la decisión de cerrar todo lo que tenía en Santiago y partir nuevamente de cero prácticamente mi empresa, pero esta vez en Concepción. Entonces, cuando dijiste 2018, te imaginé viajando desde Venezuela en bus
Yo me imaginé viajando de Santiago a Concepción y cómo nos veníamos acercando en el mapa, Claro. pero poco a poco, hasta que de repente nuestros caminos se cruzan también por aquellos años. Sí, bueno, interesante, no sabía esa parte, no sabía esa parte, pero sí, efectivamente, de hecho fue abril 2018, cuando pongo el primer pie en Santiago de Chile. Pero claro, en ese momento mi ciudad foco era Concepción. Llegué a Santiago, terminal de buses, y de ahí tomé otro autobús hasta la ciudad de Concepción. Directo. Claro. Lo que es bien particular, ¿eh? Porque la mayoría de la gente dice como Chile, bueno, Santiago. Pero bien particular de tú tener como el foco tan puesto en Concepción. Tiene que ser Concepción. Y por otro lado nos conocimos en Concepción, entonces es como casi mágico decir, oye, esto es casualidad, causalidad. ¿Qué es lo que te impulsaba a decir Concepción, no Santiago, no Iquique, no Antofagasta, no Viña, Conce? ¿De dónde? Había googleado las ciudades de Chile y me encontré con que Concepción era la segunda ciudad más grande y más importante de Chile, pero también una ciudad donde hacían falta muchas cosas, donde todavía le faltaba por crecer y le falta por crecer, por desarrollarse. Por lo tanto, para mí fue como ver una ciudad con oportunidades, un lugar donde todavía le hace falta desarrollo, donde todavía no está 100% establecido todo, es una ciudad o un lugar donde hay oportunidades. Entonces, claro, en mi mente yo tenía un objetivo, lograrlo, pero no sabía todavía cuál iba a ser el instrumento, la herramienta, ¿verdad? Cuál iba a ser el canal. Como el vehículo, ¿no es cierto? El vehículo, Claro. exactamente. Por lo tanto, yo dije, bueno, una ciudad donde hay oportunidades de crecimiento, de desarrollo, seguramente algo se me va a ocurrir. Uh-huh. Hey Francisco, ya llegaste a Concepción, 8 o 10 días de viaje en bus, Santiago, foco claro en Concepción, nuestros caminos de alguna manera se empezaban a unir, pero ¿cuál fue el siguiente paso? O sea, llegaste a Concepción, no te esperaba nadie, un Claro. poco de dinero en el bolsillo, una maleta, un poco de ropa. ¿Cuál era el plan? Bueno, en primer lugar, el plan, cuando llegué a la terminal de buses de Concepción, era buscar un lugar para dormir. Claro. O sea, no tenía mucha claridad de dónde iba a ser, si iba a ser un hostal, un hotel, una habitación. Lo cierto es que tomé un Uber y el chofer, el conductor, era venezolano, precisamente de la ciudad donde yo soy, de Maracaibo, y le hablé de lo que venía pasando, y esta persona, bueno, quedó ahí como algo impactada, ¿no? Del hecho de haber tenido como la valentía de arriesgarme a esa aventura, de llegar a una ciudad donde no conocía a nadie, donde nadie me estaba esperando y sobre todo donde no tenía ni siquiera un lugar, como quien dice, planificado a dónde llegar. Claro. Así que esa persona me dice, mira, yo viví en una casa con una pareja de señores que arriendan habitaciones. Yo le dije que me llevara, me dijo, ¿le puedo conversar con ellos a ver si tienen alguna habitación disponible? Y me llevaron a esa casa. Llegué a ese lugar. Una pensión, así la conocemos. Una casa de familia. No, era una casa de familia, pero era un matrimonio ya mayor, el cual tenían habitaciones desocupadas porque sus hijos se habían ido y la pareja, como para tener otra fuente de ingresos, empezó a arrendar las habitaciones. O sea, un inversionista inmobiliario cualquiera. Total. Renta corta. Renta corta. Así que bueno, me presenta con la pareja de señores ya mayores y eso, y le explica la situación y justamente tenía una habitación disponible. Entonces yo ahí fue como el primer lugar donde viví, los señores me arrendaron una habitación. Ese fue, bueno, mi primer estadía. ¿Te trataron bien los señores? Sí, claro. ¿Todo bien? Bueno. Sí, por supuesto. Me sentí obviamente bien recibido. Me acuerdo que, bueno, le pagué el arriendo por adelantado y ya con todo lo que había gastado en los pasajes y lo que me quedaba de dinero, cuando le pago el arriendo a los señores, que entro a la habitación y me pongo a contar, bueno, lo que tenía disponible de efectivo y de patrimonio eran $200. Era todo lo que me había quedado. Claro, ya habían pasado 2 semanas viajando desde allá, pagar pasaje, comida, alimentación, después de Santiago para acá. ¡Wow! $200. $200. Eso era todo. Así que imagínate tú en ese momento cuáles eran las opciones. Claro. O sea, no había muchas. Era una presión enorme. Claro, era salir
y buscar la forma de generar ingresos rápidamente, sí o sí. Como fuera. Claro. Ahí estáis dispuesto a todo. Sí, claro. Cualquier trabajo honesto Claro. y decente, estaba dispuesto a hacer. Listo. ¿Tenías algo en mente? No. O literalmente era cualquier cosa? Mira, en ese momento de salir a buscar algo como específico, en ese momento no. Ya. O sea, mi foco en ese momento era generar ingresos Claro. lo más rápido posible. Sobrevivencia. Claro. Mira, yo me gradué en Venezuela de contador público, que acá en Chile es contador auditor. Ujú. Trabajé en la industria petrolera, tuve varios emprendimientos, pero en ese momento, para mí eso había quedado atrás. Yo me había pasado el chip de que había que generar ingresos, no importa cuál fuese el trabajo que encontrara. Si Humildad tocaba absoluta. barrer, completamente. Cero orgullo, nada. Nada, o sea, cero ego. cero ego. No, en mi cabeza no pasaba salir a buscar el trabajo de gerente ni de dueño, no. En mi cabeza era salir con humildad a buscar cómo generar ingresos. Claro. Claro. Dispuesto a... Bueno, esos son la presión, el sufrimiento, los momentos incómodos son los momentos que también nos hacen más crecer. Entonces, justamente haberte enfrentado a una situación así, probablemente tiene que haber desarrollado el control del ego, del orgullo, la humildad, ¿no es cierto? Ya, a veces el universo, la vida, nos obliga a volver a ser humildes. Y yo siento que eso es una ley universal que siempre tiende al equilibrio. O sea, a mí también me ha pasado. A veces uno empieza a creer que se la sabe toda y cuando llega ese momento, el universo se encarga de volver a darte una lección de humildad y te dice, no te la sabes todas, tienes que aprender esta nueva lección. Y te va enseñando, te va guiando. Entonces, increíble cómo esas situaciones que al principio parecen dolorosas, parecen de sufrimiento, indeseadas, se terminan transformando en los momentos más especiales en la vida, que es donde uno obtiene también las mayores oportunidades de crecimiento. Total, total. Había un plan de acción, sí, y el plan de acción, generar ingresos, poder encontrar también un trabajo que me permitiese a mí comenzar mi proceso de estabilización en lo que es la parte legal de documentos en Chile, porque ya para mí, yo había obviamente leído previamente y estudiado previamente y era fundamental y también iba a ser clave poder tener ya mi estatus migratorio 100% en las condiciones para poder entonces sí buscar lo que yo estaba, lo que estaba en mi mente como foco. Sentar las bases, ordenar todo. Y estar listo Claro. a partir. Entonces, bueno, al siguiente día me acuerdo yo que descansé, de verdad que me acuerdo yo, esa primera noche fue también como interesante, sentimientos encontrados. Por un lado, me acuerdo que, o sea, dormir en esa cama después de estar 10 días en un autobús, en una posición, Estirando fue las algo piernas. como dormir en las nubes. De verdad, o sea, darme una ducha con agua caliente, Claro. Tener una buena cobija, de verdad que fue algo por lo cual me sentí muy agradecido. Valorando las cosas más simples. Más simple. Increíble. O sea, la gente a veces, de verdad que, y aquí hago este paréntesis porque a veces la gente se preocupa por cosas que realmente no son tan importantes y a veces encontramos tanta comodidad en las cosas más simples, ¿no? El hecho de darte una ducha con agua caliente. Yo durante el viaje nunca me duché con agua caliente. Claro, me imagino. Tuve que ducharme con agua fría porque en los lugares donde llegábamos que podíamos tener la opción de ducharnos no había agua caliente. Entonces, imagínate cómo valoré el hecho de tener una ducha con agua caliente. Y poder dormir en posición horizontal. Y cómo sin la rodilla valoré y doblada. cómo me sentí agradecido de poder dormir en una cama después de 10 días. Es como volver a lo básico. Es como A lo básico. es literalmente como una reconstrucción de la vida desde cero. Tal cual, tal cual. Así que bueno, esa noche descansé, de verdad que, como te menciono, me sentí muy, muy agradecido por esas cosas tan simples y que uno a veces deja de valorar y de agradecer. Y al día siguiente salí a buscar trabajo. Llegué a un lugar, imprimí varias hojas de vida, varios currículums y salí puerta por puerta a buscar trabajo. Así que bueno, ahí encontré... Caminando, literalmente. Caminando, sí, por supuesto. O sea, le pregunté a los señores allí cómo podía llegar al centro de Concepción. Tomé una micro y llegué al centro de Concepción. Y en el centro de Concepción empecé a caminar. Y cualquier
cualquier establecimiento, negocio que veía y tocaba la puerta. Claro. Preguntando. Preguntando. Puerta a puerta. ¿Necesitan a alguien para trabajar? ¿Tienen algún trabajo disponible? Así que, bueno, hasta que llegué a un lugar, me dice la persona, mira, en este momento nosotros no estamos buscando, pero tengo un amigo que sí anda buscando, va a abrir una fábrica recicladora de sacos. Yo me imaginé sacos normal, pero ya, ok, está bien. Y esa persona, yo andaba con un grupo también de un par de primos, nos llevó a entrevistarnos con el señor que iba a abrir la fábrica. Así que esa entrevista fue como muy, muy básica en el sentido de que, mira, necesito personas para trabajar en esto, más o menos nos explicó, pero la verdad es que en mi mente era listo, o sea, si es un trabajo decente y honrado, yo estoy dispuesto a hacerlo. Así que bueno, cuando inicié en ese trabajo, de hecho la fábrica, me acuerdo yo que no había abierto todavía, faltaba un par de días para abrir. La estaban armando. La estaban armando, claro. Entonces me dijeron, Francisco, bueno, abrimos tal día, pero todavía hay cosas que necesitamos el apoyo para poder terminar de armar y poder abrir. Claro. Así que bueno, comencé como 2 días antes. ¿Y cuál era tu de las rol? ¿En operaciones. qué consistía el trabajo? Bueno, cuando llegué el primer día, la persona que me recibe se presenta y lo primero que hace es que me lleva a un lugar, a un patio, que era como la parte trasera del galpón, porque era un galpón. Y en ese patio, era un patio, era invierno, acá estaba lleno de pasto. Claro. Y me dice, hay que cortar este pasto, y me entrega una pala y una picota. Sí. Mi primera función en ese galpón fue eso. Mira. Mi pala, mi picota y empezar a cortar el Claro. pasto. Así que bueno. Había que hacerlas todas. Había que hacerlas No, todas, sí. 8 de la mañana con el pasto escarchadito de hielo. Blanco. Blanquito, así escarchadito. Para mí, obviamente, el clima también era un factor allí que... Cambiaste Caribe por Tropiconce. Completamente. Cambié 40 grados todo el año por 0 grados, Claro. 5 grados más. Wow. Así que bueno, a los 2 días ya comienzan las operaciones en la fábrica de sacos y era una fábrica recicladora de sacos industriales, pesqueros, donde caben 2 toneladas de alimento. Son los sacos que utilizan la industria pesquera para transportar el alimento para los peces, los salmones especialmente. Ya. O sea, el olor te lo encargo. Uf. Oh. Eso es como harina de pescado, una cosa así. Tal cual. Wow. Como harina de pescado. Ya. Eso era. O sea, condiciones, pero ya... Pero bueno, con humildad, Completa dispuesto humildad, a todo, feliz de poder sí, tener claro. cierto grado de estabilidad. Súper agradecido de ya poder tener algo que me generara ingresos para poder pagar las cuentas. Claro. Inicié. Por último, Claro. tú sentías ahí que ya partí de un primer paso. Exactamente. Lo cierto es que, bueno, mi rol dentro de la fábrica recicladora era en la línea de producción coser los fondos de los sacos. Porque como los sacos eran reciclados, ¿verdad? Le rompían el fondo para descargar los alimentos. Por lo tanto, el saco llegaba sucio y empezaba incluso a descomponerse ese alimento, esa harina de peces, y había que lavarlos y luego llegaban a mí, donde yo le cambiaba el fondo. Claro. Y los cosía. Para volver a usarlo. Claro, en una máquina de coser industrial, yo agarraba el saco, pesaba muchísimo. De hecho, las manos se me hinchaban, se inflamaban. Entonces yo tenía que agarrar ya el fondo nuevo y coserlo por todo el borde para dejar el saco con un fondo nuevo para volverlo a utilizar. Y con un olor y medio podrido Claro, el saco. a pesar de que los lavaban, siempre quedaba el olor. Claro. Era un olor que se penetraba en las manos. Yo me lavaba las manos, no importaba las veces que me lavara las manos, ese olor siempre estaba ahí. Quedaba ahí pasado por el resto del día. Sí. Me imagino. Así que bueno, en una máquina de coser llegaba a las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde aproximadamente.
Yo creo que hoy día tú vas a Talcahuano, alguna parte donde existe ese olor y te debe evocar de inmediato recuerdos de ese Sí, episodio de tu vida. Sí, claro, completamente. Ahora, fue un episodio, fue una parte bastante fuerte, ¿verdad? Dura, pero con mucho aprendizaje. Con mucho aprendizaje, con mucha enseñanza. Porque eso, yo digo que para mí, desde que estoy en Chile, yo estuve allí en esa fábrica 3 meses. Y para mí eso me dejó un aprendizaje, me preparó, me ayudó a prepararme para... O sea, imagínate, después de eso, a lo que venga. Pero ¿cuál es el aprendizaje? ¿Qué sacaste de ahí? Mira, primero el aprendizaje de que para lograr el éxito y para lograr las cosas interesantes, para poder llegar al objetivo, tiene que haber esfuerzo. La mayoría de las personas quiere obtener el resultado sin el esfuerzo, sin el sacrificio. La mayoría de las personas quiere colocarse la medalla sin haber corrido el maratón. La mayoría de la gente quiere ganar la guerra sin tener cicatrices. Claro. Quieren el resultado, pero sin pagar el precio, finalmente. Sin pagar el precio. Claro. Entonces, a mí me enseñó esa etapa de mi vida de que toda meta, objetivo que uno se proponga tiene un camino que hay que recorrerlo dispuesto a todo y no va a ser fácil. Claro. No hay botones mágicos. No hay botones mágicos. No será fácil. Y me di cuenta que por eso la mayoría de la gente no logra las cosas. Porque pretende que las cosas serán fáciles y no van a ser fáciles. Además que estamos en la era de la inmediatez. Todo el mundo quiere a un clic. Entonces, por eso que también a veces, oye, te ofrezco un negocio donde apretas un botón y te haces millonario y la gente cae. Porque finalmente apela a un sentir generalizado y la mayoría de las personas operan así. Quieren el beneficio, pero sin pagar el precio. Y se idealiza, porque a veces en las redes sociales uno ve las historias de éxito y dice, oye, esta persona se hizo millonario de un día para otro. Son casos muy puntuales. El 99.9% de los casos requiere esfuerzo, dedicación, años de trabajo, de perseverancia, de constancia para poder tener resultados. Eso es lo que ocurre en el 99% de los casos. Y la gente se tiende a idealizar y claro, después caen en tontería. Y buscar las oportunidades y eso te enseña a ser fuerte, ¿no? Te enseña obviamente a ejercitar tu mente, a blindar tu mente. Porque una de las cosas que yo sentía en ese lugar era que, gente trabajadora, humilde, honesta, pero no con la mentalidad y alineado con lo que yo quería. Entonces eso también es importante. O sea, andas con 3 exitosos, tú serás el cuarto. Claro. Andas con 3 fracasados, tú serás el cuarto. Por lo tanto, para mí era clave mantenerme blindado, claro, ¿verdad? Y no caer en la mediocridad y en el conformismo. Una de las cosas que yo empecé a practicar en esos meses donde trabajaba en esa fábrica, como pasaba muchas horas sentado en esa máquina cosiendo, yo en mi casa, en la habitación, descargaba audiolibros. Mirá. De hecho, muchos audiolibros de libros que ya había leído, los volví a descargar y yo me colocaba los auriculares, me escondía acá el teléfono, me colocaba los auriculares y mientras cosía los sacos empezaba a escuchar los audiolibros de desarrollo personal, Robert Kiyosaki, Piense y hágase rico de Napoleón Hill, El hombre más rico de Babilonia, el millonario que vendió su Ferrari. Información de alto valor, porque yo necesitaba ejercitar mi mente y blindarla. Que mi mente no tuviera la menor duda de que los objetivos que yo me había planteado había que cumplirlos. Mira qué interesante, creo que diste un punto súper estratégico para las personas porque mira lo que dice Francisco, o sea, no quería acostumbrarme y es lo que le pasa a muchas personas que viven en un cierto entorno, se rodean de ciertas personas y finalmente pueden tener mucho entusiasmo, mucho espíritu emprendedor, pero se acostumbran a su entorno porque es lo que socialmente queda validado. O sea, nadie te juzga si eres igual a todos los demás que están a tu alrededor, pero sí te juzgan si intentas algo diferente, si te arriesgas, si eres una amenaza para el status quo. Ahí es cuando la persona te critica, te juzgan, te chaquetean, ¿no es cierto? Porque finalmente eres como una amenaza, porque van a decir, bueno, si él se lanza a la aventura y lo logra, me está quitando oportunidades a mí. Yo no me atreví a hacerlo. Entonces, qué importante mantener alimentando la mente con información de valor, con contenido de valor, para no caer en esa zona de comodidad, para no permitir que la proximidad con la mediocridad te transformara a ti en uno más del
del grupo. Tal cual, ese era el objetivo. Ahí diste en el clavo, para no permitir de que eso me transformara en uno más del grupo. Claro. O sea, yo sabía que había ese riesgo, por muy mínimo, pero podía pasar, entrar en la zona de confort. Claro, te empiezas a mimetizar con tu entorno. Si estás en un entorno con puras personas viciosas, tarde o temprano, por mucha fuerza de voluntad que tú tengas, si te rodeas todos los días de gente viciosa, tú vas a transformarte en un vicioso más. Claro. Y eso no solamente aplicado a los vicios, a veces también es simplemente la mediocridad. O sea, la persona puede ser súper buena gente, súper buena persona, pero mediocre desde el punto de vista de tu escala de expectativa, y por lo tanto no está en línea con lo que tú quieres, y por lo tanto no es el entorno correcto para ti. Exactamente, tal cual. Entonces, bueno, eso para mí fue algo clave, mantenerme blindado con esta información, y de hecho me ayudó esta rutina de yo agarrar y escuchar audiolibros, me ayudó a prepararme para cuando obtuviera allí mi permiso de residencia, salir a buscar lo que ya realmente yo quería, claro, que era trabajar en el mundo inmobiliario. Así que bueno, allí tuve 3 meses. Después de cumplir esa etapa, me llega mi carnet, mi cédula chilena, y dije, ya, listo. Ya con mi cédula chilena puedo empezar a postular lo que realmente yo vine a buscar. Claro. Etapa ahí, cumplida, ahora empieza la segunda etapa. Totalmente. De hecho, me acuerdo que me llegó el carnet, al día siguiente renuncié. Directo, renuncié. Sin tener algo amarrado. Sin tener algo amarrado. Yo había podido ahorrar en esos 3 meses, y yo dije, bueno, con estos ahorros puedo pagar el arriendo y los servicios y comer por 3 meses más. Claro, a ganador. Tenía 3 meses. Por lo tanto, decidí renunciar y enfocarme 100% en buscar lo que yo quería realmente. Claro. Foco 100%. Aquí hay algo que fue clave. Cuando yo leí el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, Napoleón Hill nos enseña a que hay que crear un plan de acción, detallarlo, ¿verdad? E ir paso por paso. También me di cuenta, porque Napoleón Hill estudió mucha gente exitosa para saber cuáles eran los hábitos que tenían, las características que tenían. Y a mí se me quedaron 3 cosas de los hábitos de la gente exitosa. Primero, la gente exitosa tiene iniciativa constante. Son personas que tienen iniciativa constante, siempre están buscando la forma. Segundo, tolerancia al fracaso. Entienden que el fracaso es parte del proceso y aprenden de los fracasos. De hecho, los fracasos lo toman los valoran muchísimo, igual que el éxito, porque los enseñan y los ayudan a lograr el éxito. Claro, es parte de. Es parte de. Y lo otro, como lo mencionamos anteriormente, el entorno. Cuidan mucho con las personas que se rodean. Claro. No dejan entrar a cualquiera a su vida. No dejan entrar a cualquiera. Por lo tanto, y adicionalmente, colocan foco a las cosas, se obsesionan. O sea, si no te obsesionas con lo que quieres, no estás 100%... Foco láser. Foco láser. Y diste un punto súper importante, tener un plan detallado. Algo que puede sonar tan simple, pero la gran mayoría de las personas solo tiene sueños. Si ese sueño no viene acompañado de un plan de acción muy claro, muy concreto, donde tú sepas exactamente cuál es el próximo paso que tienes que dar, finalmente eso te deja paralizado. Porque no hay claridad. Por eso que mucha gente dice clarity equals power, claridad igual poder. Pero cuando tú tienes claridad de lo que tienes que hacer, recién ahí tienes el poder para poder ir a construir la vida que tú quieres. Si no tienes claridad, todo esto se queda en un entusiasmo, en una idea, en una iniciativa, en un sueño, que van pasando los años y nunca se concretan. Es fundamental hacer planes de acciones para cumplir los objetivos en la vida. Tal cual. Así que bueno, de toda la lectura, eso fue algo que se me quedó grabado con el libro de Napoleón Hill, y me dediqué a postular cualquier cosa que me saliera en estas aplicaciones y páginas de trabajo relacionado con el rubro inmobiliario. Ese era mi foco. Mira, el rubro inmobiliario. Y empecé a postular inmobiliaria, todo lo que decía trabajo inmobiliario. Y me imagino que la verdad es que postulé en muchísimas empresas. Y obviamente me imagino que en una de esas postulaciones estaba Propital. Claro. Así que, mira, pero en el momento
¿verdad? Después que empecé a hacer todas las postulaciones, no sé por qué me llamaron de una corredora de seguros. ¿Ya? Y empecé a trabajar en la parte de ventas, pero vendiendo seguros. Claro. Seguros Pero tú estabas claro que tenía que hacer algo comercial cuyos ingresos dependieran de ti. Exactamente. O sea, era el mundo de la venta. Que dependía, el mundo de la venta. Uh-huh. Y comienzo a trabajar en el mundo de los seguros, pero mi foco en la parte inmobiliaria estaba presente, más presente que nunca. Por lo tanto, claro, se me presenta la oportunidad, yo digo, ya, bueno, es una buena oportunidad para generar ingresos, aparte de que vi que también era una empresa que me podía ayudar a seguir creciendo, desarrollo personal, capacitación y conocer el mercado chileno. Era como un trampolín para conocer el mercado chileno, para conocer la parte comercial, la parte de la venta. Claro. Así que bueno, tomo ese trabajo en la parte de seguros y como a los 3 meses me llaman por teléfono. Y me llama por teléfono y me dice, aló, sí, estoy comunicado con Francisco Bogol. Sí, hablas con Nicolás Cabrera de Propital. Gerente comercial de Propital. Gerente comercial de Propital. Sí, claro. Y Propital, mira, te estoy llamando porque tú postulaste con nosotros. Y le digo yo, mira, Nicolás, discúlpame, te voy a hacer esta pregunta. ¿A qué se dedica la empresa? Tantas cosas que no Porque sé cuál. postulé me dice, no, mira, Francisco, nosotros nos dedicamos a la inversión inmobiliaria. Le dije, ok, Match. claro, ya, perfecto. Entonces me dice, sí, mira, para ver si podemos coordinar una entrevista. En Concepción, yo estaba en una pequeña ciudad, Los Ángeles, a 2 horas de Concepción. Así que... Ahí te había salido el trabajo en la compañía de seguros. Claro, en la corredora de seguros. Así que le acepto la entrevista. Yo trabajaba en los seguros part-time, así que era 2 días a la semana. Yo dije, bueno, si esto calza porque claro, o sea, ir a algo que de repente no sabía qué tanto ingreso me podía generar y todo lo demás. Era también ir agarrando una liana, pero teniendo la otra. Exactamente, ya aquí no fue como cuando salí de los sacos. Claro. No, y además estás en una industria que también permite un crecimiento. O sea, ya el mundo de la venta en general es un mundo que ya las cosas dependen de ti. Exactamente. Yo siempre digo, si alguien tiene que aprender una sola habilidad en la vida, esa debería ser la habilidad de la venta, porque la venta te permite tomar el control. Totalmente. Ahora ya depende de ti. Si tú le metes energía y le metes entusiasmo, tus ingresos dependen de ti. Y cuando tus ingresos dependen de ti, la forma que toma tu vida, que en gran parte está correlacionada a los ingresos, también depende de ti. Totalmente. Así que bueno, ahí me dirigí a Concepción nuevamente y tuve la entrevista con Nicolás Cabrera. Esa fue la primera vez que puse un pie en una oficina de Propital. Entonces, claro, ¿una oficina ahí... chiquitita en aquella época? Claro. En Andalue, una oficina pequeña. Cuando llegué a la oficina vi que habían unas 3 personas. Con Nicolás eran 4. Así que, bueno, me siento en la entrevista con Nicolás, conversamos, me explica cómo funciona Propital y me dice, mira, Francisco, en el proceso de selección hace falta una segunda entrevista con Francisco Rocha. Ok, está bien, no hay problema y tal. La verdad es que en esa primera entrevista yo dije... vi una oficina pequeña, ¿verdad? Claro. Un poco de incertidumbre, ¿será o no será? Incredulidad. Entonces, ¿qué será esto? ¿Cómo funciona la inversión inmobiliaria? Claro, yo veía, o sea, como que se habló mucho de inversión, de millones, pero era una oficina chiquitita. Era una oficina pequeñita. Ahí me generó, la verdad, siendo honesto, me generó un poco de duda. Claro. Así que bueno, ya perfecto, coordinamos la segunda reunión, la segunda entrevista. Llego a la segunda entrevista y me acuerdo que vos mismo me abrís la puerta. Y sí, ando buscando a Nicolás Cabrera, sí, mucho. Ok, sí, no hay problema. Estaba sentado en un sofá. Entonces, no, ok, vengo con Francisco Rocha. Ok, sí, siéntate. Pero un momento ahí. Resulta que, bueno, entro a la oficina y ahí entonces entra Francisco Rocha a la oficina, el mismo que me había recibido y me había abierto la puerta. El portero. El portero. Claro, y esa fue la primera vez que nos vimos, que nos conocimos. ¿Eso qué mes fue? ¿Te acordáis? Eso fue en junio 2018. 2018, claro. 2019. 2019 ya. Ya, sí, 2019. O sea, ya lleváis más o menos un año en Chile. Claro, yo llegué de abril 2018. Claro. Entonces ya llevaba ese tiempo en Chile, junio 2019. Esa fue allí ya cuando... Bueno, ahí conversando en la reunión, me acuerdo que me entrevistaste y te entrevisté. Sí, nos fue una entrevistamos entrevista mutuamente. bien interesante porque, claro, cuando me empezáis a contar de lo que hace Propital, ¿verdad?
de lo que hacía Propital, la inversión inmobiliaria, la educación financiera, me llamó mucho la atención. Claro. Me llamó mucho la atención, pero también, claro, yo estaba en una corredora de seguros transnacional, por lo tanto también me interesaba hacia dónde apuntaba Propital, porque la verdad es que yo veía Propital una oficina pequeña. Claro, una empresa ¿verdad? chiquitita comparado con una empresa gigante. 5 personas había en la oficina, era todo el personal que tenía Propital. Claro. Así que me acuerdo, Francisco, que empezamos a conversar en la entrevista. Habían ahí varias cosas interesantes, los nombres también. Oye, mira, Francisco Javier. Sí, yo también, Francisco Javier. Así que, bueno, fue una conversación bien interesante. Yo me pongo también me acuerdo de esa entrevista perfectamente, pero poniéndome en tus zapatos, después de haber tenido todo ese recorrido y haber tenido la inversión inmobiliaria en la mente y quiero trabajar en esta industria y haber leído Padre Rico, Padre Pobre, haber leído Napoleón Hill, Harv Eker y todos estos autores, y finalmente llegar a un trabajo donde te hablan exactamente de todos esos temas, Tal cual. fue como el match. Y yo me acuerdo también haber sentido ese match, porque era como, tú también leíste ese libro, tú también lo leíste, y coincidíamos en muchas cosas. O sea, es literalmente cuando uno está vibrando en una cierta frecuencia, empieza a atraer personas, circunstancias, oportunidades que también están en esa misma frecuencia. Totalmente. De hecho, mira, es algo súper interesante y muy, no sé cómo le podremos decir, para mí es algo, yo creo en Dios y en el universo. Y yo me acuerdo que mi foco, ¿verdad? El foco que yo había colocado para encontrar y entrar en el negocio inmobiliario, yo lo había pedido, yo lo había plasmado. Me acuerdo yo que en una vez como que visualizando y escribiendo, yo escribí un día de trabajo en la inversión inmobiliaria. Y eso, o sea, lo menciono porque hay mucha gente que de repente es como medio incrédula en este tipo de cosas. Eso es visualización. Pero es visualización y plasmar claro, lo que tú quieres. Y el universo se encarga de empezar a conspirar a tu favor. Tal cual. Y yo me acuerdo que lo plasmé muchas veces en mi mente y en un papel. De hecho, tengo esa libreta. ¿Lo guardaste? Al día de hoy. Mira. Tengo esas libretas Bueno. donde yo plasmé eso. Y en ese momento el universo ya me estaba presentando la oportunidad y las personas correctas. Porque a veces te presentas con oportunidades, pero es clave cuando tú conoces y te rodeas de personas que están alineadas y con la misma mentalidad. Así que cuando conversamos, me acuerdo yo, Rocha, me empecé a dar cuenta que había un lenguaje que coincidía en ese lenguaje. Me acuerdo que te pregunté ¿hacia dónde apunta Propital? Me acuerdo que te hice esta pregunta, Francisco, está bien, perfecto, mira, me cuadra todo lo que me dices. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Hacia dónde apunta Propital? Porque veo en este momento que Propital es una empresa pequeña, con pocas personas, pero ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo? Claro, ¿cuál era la visión? ¿Cuál era la visión? Y cuando me hablaste de la visión, ahí te la compré. Ahí te la compré, porque me gustó. Claro. Me acuerdo yo que ese día, en esa entrevista, salimos comprometidos los dos. Porque yo te pedí la oportunidad y te dije, bueno, Francisco, si me das la oportunidad de trabajar en tu empresa, yo me comprometo a dar el 100% de mi esfuerzo y mi dedicación para lograr las cosas, para romperlas, para poder sacar adelante. Y tu compromiso fue, yo me comprometo a llevar a Propital al siguiente nivel y poder cumplir eso que te estoy mencionando de la visión que tenía Propital. Claro. No, es que es mutuo porque también piénsalo de mi punto de vista, cuando llega una persona a postular a un cargo donde estamos buscando asesores para ayudar a otras personas, a uno, educarlos financieramente y dos, asesorarlos en sus inversiones inmobiliarias, que llegue una persona que ya se había leído todos los libros, Kiyosaki, Padre Rico, o sea, ya venía capacitado, venía con el objetivo claro, venía con hambre de querer comerse el mundo. Entonces, cuando uno busca una persona para ser broker inmobiliario, busca todas esas características. Generalmente no están. Y si no están, se las enseñamos. Pero tú ya habías pasado esa curva de aprendizaje y era básicamente lancémonos a la piscina, tú ya sabes lo que vamos a ir a explicarle y a lo mejor aportarte con algunos conceptos, alinear ideas, pero ya el crecimiento personal, la mentalidad, el mindset ya venía. Ya venía. Bueno, y de ahí en adelante comienza la
la aventura y la historia tan increíble de Propital que para mí marcó un antes y un después. O sea, Propital cambió mi vida, literal, cambió mi vida. Porque me acuerdo yo que cuando me llama de nuevo Nicolás y me dice, mira Francisco, quedaste en Propital, yo feliz, contento, ya, perfecto. Comienzas el día lunes, comienzo el lunes y el martes comenzaba el curso de inversión inmobiliaria que impartía Propital para los inversionistas, para clientes inversionistas. Y me dice, tanto tú como Nicolás, una de las cosas que te pedimos, Francisco, es que tienes que asistir a este curso. Tienes que comenzar a estudiar, asistir a este curso para que te comiences a empapar de lo que es Propital, la educación financiera. Claro, porque era un curso para inversionistas, pero a la vez ahí estaba todo el contenido que uno como broker debe manejar para poder asesorar inversionistas. Claro. Así que ese curso se dictó el día martes, fueron 3 clases, martes, miércoles y jueves. Cuando yo terminé ese curso, o sea, fue de verdad, y esto se lo digo a todo el que me pregunte, siempre, o sea, fue algo que a mí me marcó, a mí me explotó la cabeza, porque yo dije, o sea, de verdad, todo esto es posible. O sea, todas las bondades y todos los beneficios que tenía la inversión inmobiliaria, en los beneficios de la deuda. Sí, yo los había leído, pero saber que ahora estaba enfrente de la oportunidad y que lo podía llevar a la práctica, o sea, yo dije, esta es la locura. O sea, yo, de verdad que a mí el curso de inversión inmobiliaria que impartían en Propital, que se imparte en Propital, me cambió la vida. Esa información, o sea, de verdad que fue algo, un antes y un después. Es como un velo, ¿no es cierto? Porque justamente la misma emoción que yo sentí cuando se me presentó esa información a través de lectura, a través de seminarios, distintas instancias, pero es la misma emoción, es la sensación de decir, wow, o sea, ahora entiendo cómo funciona el sistema, ahora entiendo de qué manera puedo yo usar estos engranajes que hay aquí en mi beneficio y en beneficio de la gente. Y ahí es cuando uno se llena de emoción, de entusiasmo y dice, no solamente lo quiero aplicar para mí, quiero ir a contárselo a todo el mundo. Y eso es lo que hemos hecho desde aquella época hasta ahora, nada más que salir a contárselo a todo el mundo, pero no solamente contárselo, sino que ayudarlos a después tomar acción. Porque la gran mayoría de las personas se lee El Padre Rico, Padre Pobre, se lee todos los libros, Los Secretos de la Mente Millonaria, Napoleón Hill, pero los lee y después ¿qué hace? Los cierra y se va a mirar una película en Netflix. Entonces, nosotros no nos queríamos quedar solo con el entusiasmo, solo con la motivación, solo con la educación. Queríamos además después llevar a la acción a las personas. Y eso es lo que hacemos en Propital. No solamente educamos, enseñamos, compartimos información de valor, sino que después es, ya pues, ahora llevémoslo a la práctica. Busquemos oportunidades de inversión, apalanquémonos. Nosotros te sacamos el crédito, nosotros creamos la sociedad, nosotros te ayudamos a configurar los impuestos, todo lo que necesites. Te llevamos de la mano para que juegues al juego del capitalismo en modo fácil. Es así. Sí, o sea, yo me acuerdo que yo me sentí así como con demasiada emoción porque, o sea, después del curso hubo desarrollo constante. Me acuerdo que siempre te preocupaste por capacitar. Siempre habían constantes capacitaciones. Yo dije, wow, o sea, todo lo que estoy aprendiendo acá, y además de eso me están pagando. El negocio redondo. Te lo juro. Un MBA, pero... No, eso era la locura, Rocha, la locura. Yo siempre te lo he mencionado. O sea, todo lo que yo estaba aprendiendo y me estaban pagando por aprender todo eso. No, de verdad que en mi vida Propital es algo que me marcó, fue algo que determinó de ahí en adelante como que ese camino, ¿verdad? Yo viajar tantos kilómetros, 7.500 kilómetros para encontrar lo que tanto había anhelado y buscado, de verdad que fue algo, yo dije, el universo es, de verdad que qué increíble es el universo. ¿A dónde me envió para encontrar? Eso te iba a decir, tal cual. O sea, te hablan en un lenguaje que a veces uno no comprende, porque te hace pasar por situaciones difíciles, dolorosas, y uno dice, Dios, pero ¿por qué? Y después cuando uno mira para atrás, entiende por qué. Entiende por qué. Así que bueno, con esa información, me acuerdo yo que te dije, Rocha, esto hay que predicarlo por todo el mundo. Por todo el mundo. Porque claro, era la información y además el plan para que tú lo puedas lograr. Claro. O sea, te enseño la teoría y te doy las herramientas para que lo practiques y lo logres ahora. Claro.
Aquí está el plan de acción, Tal cual. el traje a la medida, aquí está. Exacto. Entonces yo dije, o sea, esto es la locura. Además de poder transmitir esto a mis clientes, ¿verdad? Porque mi trabajo en el momento era como broker inmobiliario, como asesor inmobiliario. Entonces, o sea, yo lo enseño y además de eso lo aprendo. Exacto. Y lo aplico. Y lo aplico. Y ayudo a otros a aplicarlo. Y ayudo a otros a aplicarlo. Claro. Y de ahí empieza este recorrido, este crecimiento, porque, o sea, yo estaba en mi salsa, enseñando a la gente a lograr lo que tanto ha buscado, ¿verdad? Aportando valor y además de eso, aprendiendo cada día. Claro. O sea, absorbiendo conocimiento. No la locura, o sea, en muy poca... La verdad es que yo nunca fui como muy, ¿cómo se llama? Amigo del empleo como tal. Siempre me gustó el emprendimiento. Pero en Propital encontré esa combinación, porque me brindaba libertad, horario flexible, ¿cómo se llama? Ingresos basados en resultados, ¿verdad? O sea que mi esfuerzo era directamente proporcional a mi ingreso. O sea, mientras más me esforzara, mientras más me dedicara, más dinero iba a ganar. Claro. Es que siempre fue plasmado así, porque era predicar y practicar. Predicar y practicar. Sea, nosotros hablábamos de la libertad y de cómo ayudamos a la gente a la libertad. Y imagínate, hubiésemos tenido marcar tarjetas. Es como la inconsecuencia, pero ya grado máximo. Total, Entonces, total. ¿no? O sea, en Propital, todas las personas que trabajan en Propital, hoy en día alrededor de 50 personas staff y cientos de personas freelance, todas tienen horarios flexibles, todas trabajan a distancia, generan comisiones por internet. En todas depende de cada uno cuánto generar de ingresos. O sea, es predicar lo que nosotros promovemos por las redes, con nuestros clientes, con nuestra comunidad, pero también practicarlo in-house. O sea, lo que no transamos por nada en Propital es el respeto a la libertad de las personas. Porque eso es lo más sagrado que tenemos los seres humanos, nuestra libertad. Por lo tanto, el respeto a eso es innegociable. Construimos a partir de ahí. Es lo que enseñamos a nuestros alumnos, es lo que enseñamos a nuestros clientes, a nuestra comunidad por las redes, justamente valorar eso. Tal cual. Yo creo que Propital era como el océano con la temperatura adecuada, con el pH perfecto que yo encontré. Porque, mira, tenía la herramienta para ganar dinero a través de mi trabajo como asesor de inversión inmobiliaria. Aportaba valor a mis clientes, a mis amigos, conocidos, una información que la quería transmitir en todos lados. Y me empecé a rodear de las personas correctas, de las que yo me quería rodear. Gente con la misma mentalidad, alineado y con la misma hambre de romperla. O sea, era el océano perfecto. Lo que habías estado el pH buscando, preciso. y lo que habías visualizado, lo que habías puesto en escrito, lo que estabas programando cuando escuchabas los audiolibros, cosiendo sacos, o sea, fue manifestar en la realidad lo que tú ya habías construido en tu mente. Tal cual. Ahí estaba todo manifestado. El universo me dijo, Francisco, esto es lo que quería, aquí está. Y de verdad que fue increíble. Francisco, cuéntame ahí un poco, un paréntesis para contar un poquito la experiencia, porque sé que hay mucha gente que nos puede estar viendo y sobre todo en estos días donde nosotros estamos promoviendo muchísimo nuestro nuevo programa Ascensus, que es justamente una invitación de crecimiento para quien quiera generar comisiones por internet, tener libertad geográfica al minuto 1, ayudando a sí mismo a jugar al juego del capitalismo a través de la inversión inmobiliaria, pero también poder ayudar a otros, a nuestros clientes y ganar comisiones por eso. Entonces, cuenta ahí un poquito como, ¿qué le dirías tú a una persona que hoy día a lo mejor está en un empleo que no le gusta? O a lo mejor ya está en el mundo de la venta o en el emprendimiento, pero va en un vehículo que no le permite sacar su máximo potencial. ¿Qué le dirías en relación a ser broker inmobiliario online hoy en día, poder hacerlo por internet? No, o sea, esto de verdad que, o sea, ser broker inmobiliario no es solamente ser broker, sino el hecho de tener una información de alto valor que podamos transmitir, ¿verdad? Donde tú realmente estás ayudando a las personas. O sea, cuando tú te conectas con un cliente de cualquier parte del mundo y donde tú puedes estar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Predicando la libertad y al mismo tiempo practicando esa libertad, y le proporcionas esta información de alto valor,
donde vas a poder solucionar un problema, donde le estás dando la herramienta, el vehículo para solucionar un problema, para aliviar un dolor, de verdad que eso no tiene precio. O sea, la venta es muy interesante, pero este vehículo tiene algo muy particular que es que, no sé, imagínate que estás sufriendo de un dolor y yo te recomiendo que te tomes una pastilla, un medicamento. Ese medicamento te va a aliviar el dolor. Pero cuando llegamos acá, con la educación financiera y la inversión inmobiliaria, te hacemos una operación y te arrancamos de raíz ese dolor. Por lo tanto, ya no vas a necesitar el medicamento. De base. Es de base. Eso es lo que hacemos en Propital. Entonces, o sea, el mensaje para estas personas que de repente tienen esas ganas y esa incomodidad al mismo tiempo de estar en un lugar, o sea, de levantarse en la mañana para tomar un autobús o ir en el auto agarrando el tráfico y todo lo demás, donde estás sintiendo esa incomodidad. Yo creo que aquí es importante poder, lo que hablamos al inicio, tomar acción y tomar ese riesgo. Propital te brinda la oportunidad y el vehículo para poder lograr las cosas, pero lo único que necesita de ti es tener las ganas y la pasión. Ponerle foco, ganas y pasión. Y Propital se encarga de apoyarte en el desarrollo, en el conocimiento, en el crecimiento. Una de las cosas que valoro de Propital es la oportunidad de poder crecer como profesional. Tal cual. Mira, ahí para explicar a las personas que nos están escuchando, nosotros en estos días justamente estamos promoviendo nuestro programa Census, que te lo explico en 2 palabras, es tal como lo dice el nombre, una invitación a un ascenso en una carrera como broker inmobiliario online para, 1, a obtener, información de alto valor, 2, ayudar a otras personas a concretar inversiones y resolver el tema financiero de sus vidas que sabemos que tiene tanto impacto. ¿Cómo lo hacemos? A través de tecnología, a través de capacitaciones, es 100% gratuito, sí te exigimos compromiso y tiene un filtro de entrada, por eso que para quienes quieran postular pueden buscar aquí en la descripción o en la biografía el link, llenan un formulario, van a ser contactados, vamos a tener una entrevista, vamos a intentar en esa entrevista detectar si tienes las ganas, como decía Francisco, no el conocimiento, porque el conocimiento si lo tienes maravilloso, si has avanzado algo en ese camino de conocimiento, maravilloso, pero si no, solo necesitamos las ganas, porque el conocimiento te lo vamos a entregar, las herramientas te lo vamos a entregar. Tenemos las oportunidades de inversión inmobiliaria a nuestra disposición. Tenemos el equipo encargado de sacar crédito, de ver las mejores estrategias tributarias, de administrar las propiedades. Todo eso lo tenemos. Tenemos la tecnología, el software. Tenemos todo lo que necesitas para poder desarrollar esta actividad. Las capacitaciones, tenemos todas las semanas capacitaciones. Yo mismo hago una capacitación todos los días miércoles, Francisco tú lo haces todos los días lunes, tenemos durante el resto de la semana otras capacitaciones de otras personas en el equipo. O sea, para quien quiere, es el ecosistema perfecto para que tú puedas tener éxito. Brokers ganando $5,000 mensuales, $7,000 mensuales, y con el programa de hoy subimos el techo mucho más al punto de que incluso puedes llegar a tener tu propia empresa. Literalmente, y llevarte el 85-90% de todos los ingresos a través del modelo franquicias que estamos hoy día también promoviendo a través del programa Census. Así que si resonó contigo esta información, si estás interesado en sumarte al programa, busca el link por ahí, vas a encontrar a Census, postulas y nos vamos a poner en contacto contigo. Oye Francisco, cambiemos un tema. Pensemos ahora en el cliente inversionista, que finalmente es la persona que nosotros más hemos podido ayudar en estos años, ¿no es cierto? Y han pasado una serie de historias, clientes que partieron con una situación que pensaban que podían, que pensaban que no podían, y tenemos muchos casos de éxito, ¿no es cierto? Tú personalmente atendiste a muchos clientes, y me acuerdo cuando viajábamos a Santiago, ¿te acuerdas de hacer los cursos? Y después los propios alumnos del curso terminaban invirtiendo con nosotros, con muchos de ellos generamos relaciones de amistad incluso. Entonces, ¿hay alguna anécdota o algún cliente que tenga en la retina, algún caso puntual que amerite recordarlo, algo que te haya quedado grabado entre todos esos clientes que has ayudado a invertir? Claro, sí. De hecho, a ver, hay un caso muy, muy particular que me gustó mucho porque me acuerdo yo que
yo me cortaba el pelo y me cortaba el cabello y mi barbero, me acuerdo que un día éramos conocidos, me preguntó en qué estaba trabajando y le mencioné que estaba trabajando con la inversión inmobiliaria y todo eso. Y me dice, ¿y cómo es esto de la inversión inmobiliaria? Sí, mira, para invertir, bienes raíces, esto, aquello. Así que me dijo, ¿y será que yo puedo? ¿Y será que yo puedo? Entonces, yo me acuerdo que le dije, por supuesto, o sea, todo el mundo puede. Así mientras te cortaban el pelo. Exacto, O mientras sea, me cortaban el cabello. mira qué interesante. O sea, tú mientras te cortabas el pelo, estabas generando ingresos. Exactamente, estaba prospectando. Prospectando Sí. al mismo barbero. De hecho, o sea, es algo que es algo interesante porque cuando la gente te pregunta a qué te dedicas, Claro. y tú le hablas y tú le dices que te dedicas a la inversión inmobiliaria, inmediatamente la gente Despierta un interés despierta natural. un interés natural. Claro. Y me acuerdo yo que conversé empezamos a conversar allí mientras él me cortaba el cabello. Le dije, ya, bueno, tengamos una reunión, conversemos con más calma. Claro. Bueno, y conversamos, entonces me expone el interés de querer hacer eso. Me dice, mira, Francisco, la verdad es que yo siempre he pensado que esto es algo muy difícil, que la inversión inmobiliaria o los bienes raíces es para la gente que tiene plata. Claro, como algo inalcanzable. Sí, de es hecho, la creencia de mucha gente. Él lo veía como algo poco probable, como algo inalcanzable. Me gustó mucho este caso porque, además de ser compatriota, venezolano también, me dio mucho, a mí me despertó el interés de que él tuviera esa creencia. Claro. Entonces, como que con más ganas, yo lo quería ayudar, Claro. para demostrarle de que esto no es algo que solamente la gente con dinero, los ricos pueden lograr. Que aquí lo que hace falta es tener un plan de acción. Claro. Crear un plan de acción, un traje a la medida, que es lo que nosotros hacemos en Propital. ¿Qué hacemos nosotros en Propital por nuestros clientes? Nosotros lo que hacemos es analizar el perfil financiero en detalle, Claro. analizar y obtener los objetivos y propósitos de la persona. Claro. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Cuál es el dolor que quiere aliviar? ¿Cuál es el problema que quiere solucionar? Claro. Para después de eso poder trabajar en conjunto, armar esto, ¿verdad? Y poder elaborar un plan de acción a la medida. Claro, claro. Mira qué importante lo que dice Francisco, porque tal como nosotros siempre repetimos por todos lados, la inversión inmobiliaria no es un fin en sí misma, sino que es un vehículo para. Por eso que para nosotros en Propital la pregunta más importante que te hacemos cuando te asesoramos para invertir en propiedades es ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Porque las propiedades van a ser un vehículo que te va a ayudar a lograr eso. Pero no se trata de comprar propiedades para generar dinero por generarlo. Además, cada persona tiene una estrategia distinta. Algunos serán de mayor plazo, otros de menor plazo, unos en las zonas más alejadas del centro de la ciudad, otras más en el centro de la ciudad, proyectos que están en una etapa inicial, proyectos que están en una etapa consolidada. O sea, va a depender el tipo de activo, la zona, el horizonte de inversión, el nivel de riesgo, según lo que tú quieras lograr. Entonces, justamente lo que dice Francisco es hacer un traje a la medida, pero no un traje a la medida solo del punto de vista financiero, sino que un traje a la medida de acuerdo a tus objetivos como persona, como ser humano. Eso es lo que hacemos en Propital y por eso que lo hacemos con tanta pasión, porque cada caso, cada cliente es una situación distinta, es una vida distinta, son sueños distintos, son contextos distintos. Y ahí está justamente el desafío de uno de poder entender qué es lo que realmente quiere la persona y crear una estrategia que le permita lograr eso a través de la inversión inmobiliaria. Totalmente. Bueno, me acuerdo yo que con mi barbero lo que hicimos fue conversar respecto a qué era lo que él quería lograr y poder armar este plan de acción. Y el plan de acción en particular para él consistió en lo siguiente. Él era dueño de la barbería. Era dueño de la barbería, por lo tanto, sus ingresos en ese momento no estaban como tan ordenados, Claro. ¿verdad?, para acreditarlos a un banco. Claro. Así que había que primero poder ordenar, ¿verdad?, la finanza, poder ordenar la parte contable para poder en un futuro acreditar estos ingresos a una entidad financiera y que mi amigo pudiera conseguir
los créditos. Claro. Así Construir que, su perfil. Construir su perfil. Entonces, O sea, ese cliente lo agarraste súper en pañales. En pañales. O sea, de la etapa del piso -2. -2, totalmente. Así que, bueno, me acuerdo yo que me dice, Francisco, pero eso, ¿cuánto tiempo va a llevar eso? Tal. Yo le dije, mira, aproximadamente unos 2 o 3 años. Claro. Y lo vio así como muy lejos, ¿no? Pero le dije, tranquilo, porque en paralelo podemos ir avanzando y podemos entrar en un proyecto inmobiliario. ¿Y cómo así? Bueno, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar dentro de todas las oportunidades que tenemos, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros buscamos oportunidades de inversión a nivel global, le incluimos en nuestro stock, ¿ya? Y tenemos un abanico amplio para poder elegir la oportunidad y el proyecto adecuado de acuerdo a las necesidades de la persona. Entonces, me acuerdo yo que buscamos una oportunidad de un proyecto en blanco, ¿verdad? Que tenía aproximadamente entre 2 años y medio a 3 años para la entrega. Este proyecto estaba en blanco. Y buscando las condiciones del proyecto, le digo yo a mi amigo, mira, acá lo que podemos hacer, ¿verdad?, es empezar a negociar con la inmobiliaria para buscar la forma de que tú puedas entrar en el proyecto en blanco y que tú vayas pagando el pie mes a mes, cómodamente, mientras se construye el proyecto y mientras construimos tu perfil financiero. Claro, se construye el edificio y se construye el perfil en paralelo. En paralelo. Entonces, ese fue el plan de acción. Me acuerdo que lo planteamos, lo plasmamos en un análisis, ¿verdad?, en una planilla bien detallado, paso por paso. Somos bien minuciosos en la parte numérica, ¿verdad?, analizando los indicadores clave en la inversión inmobiliaria como el ROI, el cap rate, ¿verdad?, porcentaje de vacancia, demanda de arriendo, proyección de plusvalía de la zona. Así que bueno, acá mi amigo José quedó bien entusiasmado, maravillado con... y también de repente la verdad es que un poco incrédulo de que esto se podía llevar a cabo y que lo iba a poder lograr. Armamos este plan de acción, efectivamente buscamos el proyecto, negociamos con la inmobiliaria, José pudo entrar en el proyecto en blanco y empezó a amortizar el pie mes a mes, mientras construíamos su perfil. Resulta que pasaron los años, en 2 años, 2 años y medio aproximadamente, el proyecto ya estaba listo. Claro. Mientras que por otro lado, José ya tenía el perfil financiero armado, listo, con toda la documentación en regla para acreditar sus ingresos de su barbería en los bancos. Qué brutal, o sea, sincronizaste los tiempos de acuerdo al perfil de la persona para que en la medida que se fuera construyendo el edificio, él no estuviera perdiendo el tiempo. Exactamente. Porque una cosa era decir, tengo 3 años para recién calificar para un crédito en la banca, porque tengo que ordenar mi perfil, hacer declaraciones de impuestos, etcétera, para recién después de eso empezar a pensar en salir a invertir. Y es lo que habría hecho probablemente una persona normal sin mucho conocimiento, toma esa estrategia. Si es que la toma, porque a lo mejor nunca hubiese creado su perfil. Pero mira lo que hizo Francisco, o sea, en paralelo, para no perder el tiempo, el cliente entró en un proyecto hoy, en el presente, y empezó a pagar su pie en cuota, que por lo demás tienen que haber sido cuotas muy asequibles, sí, porque muy asequible. faltaba tanto tiempo para que se construyera el edificio, de manera tal de que cuando llegó la entrega del edificio ya se había construido, el cliente en ese momento preciso ya había terminado de formar también su perfil, y por lo tanto podía acceder a crédito. Increíble, Francisco, a mí me ha pasado, no sé si te pasó, seguramente también, que hay muchas personas allá afuera que creen que el crédito hipotecario lo tienen que sacar al principio. O sea, si yo tengo un proyecto en blanco, en verde, que todavía no se construye, sino que está empezando recién a construirse, hay mucha gente que cree que el crédito hipotecario lo tengo que sacar hoy. Algo tan básico, pero que no. O sea, el crédito tú lo tienes que sacar cuando el proyecto está terminado, el edificio está terminado, cuando te van a entregar la propiedad, recién ahí tienes que ir a sacar el crédito. Antes lo que haces tú es pagar el pie. Entonces, eso fue lo que hizo Francisco con este cliente, sincronizar la construcción de su perfil con la construcción del edificio para que hicieran match en tiempo y forma y él pudiera hacer una inversión inmobiliaria exitosa. No, y aquí hay un detalle. Mi amigo José quería un departamento y yo le armé una estrategia para 3. 3 departamentos. A ver, una de las cosas que también muchas personas no saben es que, o que la mayoría hace, es ahorrar el dinero para tener el pie completo, o sea, la inicial, ¿verdad? Y ahí recién entrar en el proyecto.
Mientras que la estrategia con José fue ir amortizando el pie mes a mes, Claro. ¿verdad? Ir pagando el pie de los 3 departamentos con su capacidad de ahorro. Claro. Porque no tenía para pagar el pie de los 3 departamentos en el momento. Pero su capacidad de ahorro le permitió armar este traje a la medida donde el pie se pagaba mes a mes. Y además de eso, mientras se armaba su perfil financiero y él pagaba el pie cómodamente todos los meses, con cuotas súper accesibles, ganaba la plusvalía sobre la construcción. Eso para que se entienda, Francisco, ¿cuál es la diferencia entre la persona que va ahorrando la plata en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorro para después, una vez que ya junta la plata del pie, salir a comprar un proyecto versus ir aprovechando ese mismo ahorro, pero en vez de depositarlo en una cuenta de ahorro, ir pagando las cuotas de un pie? Bueno, la principal diferencia es que el dinero, mientras lo vas ahorrando, se te va depreciando, va perdiendo valor. Claro. Básicamente. Básicamente, o sea, si tú, por ejemplo, te colocas como plan y como objetivo ahorrar cierta cantidad de dinero que te puede llevar 1 o 2 años, cuando tengas ese dinero ahorrado, ya ese dinero cuesta 30, 40, 50% menos de lo que costaba hace 2 años cuando tú lo empezaste a ahorrar. Ya perdiste. Ya perdiste por ahí. Claro. Ya por ese lado perdiste. De hecho, a veces es una carrera en círculo, porque cuando lograste tener el dinero, ya el pie ahora es un 30% más. Claro. Y lo otro es que la propiedad ahora cuesta un 20 o 30% más. O sea, no solamente se devaluó tu ahorro y tienes menos, sino que además ahora lo que quieres comprar vale más. Vale más. O sea, es como que perdiste, requete contra perdiste. Por todos lados. Claro. Por todos lados. Literal. Perdiste con tu dinero que se depreció, perdió valor. Ahora la propiedad que quieres adquirir cuesta 20-30% más. Perdiste tiempo. Claro. En cambio, la diferencia de entrar en un proyecto en una primera etapa, en blanco o en verde, cuando se está empezando a construir, es que primero te permite ir pagando el pie en cómodas cuotas. Claro. O sea, no es necesario que tú tengas el 100% del pie. Tú apenas con una mínima fracción puedes entrar en el proyecto y puedes ir pagando ese pie cómodamente, con tu capacidad de ahorro. Lo otro es que te permite, ya comienzas desde el primer minuto, comienzas a obtener rentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en un proyecto en blanco, en verde, y firmas una promesa de compra, ese precio queda congelado. Claro. Por lo tanto, todo ese tiempo que se tarda la constructora en construir este edificio, vas a ganar la plusvalía sobre la construcción. O sea, si entramos en un proyecto al día de hoy, 2025, y el proyecto está listo en el 2027, existe una alta probabilidad de que cuando ese proyecto y ese departamento esté 100% terminado, tenga un 10, 15 o 20% de incremento en su valor. En su precio. Ahora la subida de precio que antes te jugó en contra, ahora tú la capitalizas. La capitalizas. Si subió 10 millones, 20 millones de pesos el precio, esos 20, 10 millones de pesos ahora son tuyos. Ahora son tuyos. Claro. Imagínate. Esa es la gran diferencia. Supongamos que tienes que pagar un pie de $10.000, 10 millones de pesos. Y lo vas pagando en 24 meses. ¿Ya? Y que el proyecto tenga una fecha de entrega en 2 años. O sea, cuando tú pagas, cuando terminas de pagar la última cuota para pagar el total de esos $10.000 o 10 millones de pesos, ahora ese departamento cuesta un 20% más o un 15% más. Claro. Quiere decir que con esos 10 millones tú te ganaste un 15% del valor total de ese departamento. Claro. O sea, tuviste una ganancia de capital. Claro. Y aún no firma la escritura de tu departamento. Que muchas veces puede ser el doble o hasta más de lo que tú pusiste. O sea, cuando tú sumas todas las cuotas del pie y supongamos pagaste 10 millones de pesos y resulta que el precio de la propiedad subió 10 millones de pesos, o sea, invertiste 10 para ganar 10, o sea, duplicaste tu capital. Cuestión que en una cuenta de ahorros, o sea, tenés que esperar 3 años para duplicarlo. Y perdiste la depreciación, así que quizás más. Claro. Así que bueno, ese fue el plan que armamos para José, y lo cual pudimos llevar a cabo y se pudo concretar. Entonces, claro, para mí fue algo muy, muy satisfactorio, ¿verdad? O sea, poder ayudar a una persona que tenía una creencia que obviamente no es culpa de él, sino de
de cómo nosotros crecemos con esas creencias y esos paradigmas de pensar de que la inversión inmobiliaria, el mundo de los negocios de bienes raíces es solamente para la gente que tiene dinero. Claro. Pero resulta que no es así. Podemos armar un plan de acción, podemos armar el traje a la medida para ir paso por paso y poder concretar. Cualquier persona lo puede lograr, así como lo logró mi amigo José, que al final en el 2000, él entró en el proyecto creo que en el 2020 y en el 2022, último semestre de 2020, primer semestre de 2023, pudo escriturar sus departamentos y pudo hacer realidad ese sueño. Y no solamente el hecho de hacer realidad su sueño, sino las condiciones también que José tenía, ser extranjero también, ¿verdad? Estar en un rubro que puede ser un poco más complejo para los bancos, poder acreditar los ingresos. O sea, con todo en contra. Todo en contra. Con todo en contra, pudimos armar la estrategia correcta y aplicarla y concretarla. Tú básicamente lo que hiciste fue traerlo al juego del capitalismo, a la gran capital de la vida real y ponerle una ficha en el tablero. Porque él ni siquiera tenía la ficha. O sea, estaba jugando a la gran capital, pero él no tenía una ficha en el tablero. O sea, todo el mundo tiraba los dados alrededor y él ni siquiera había puesto una ficha. Lo primero que hizo Francisco fue, compadre, si usted quiere jugar a este juego de capitalismo, tiene que ser un jugador. Y para eso tiene que tener su ficha en el tablero. Así que construyamos su perfil, ordenemos su sociedad, paguemos los impuestos, accedamos a crédito para que usted forme parte del sistema. Y una vez que él ya tenía su ficha dentro del tablero, Francisco lo ayudó a avanzar a la casilla de San Diego, ¿no es cierto? Que se llaman las comunas en la gran capital, San Diego, Bilbao, me acuerdo en Chile, en otros países eran otro nombre, eran comunas, pero avanzar a la casillita para poder poner su primera fichita roja, casita roja, ¿no es cierto? Que es su primer departamento, que en este caso además fueron 3. Sí, logró concretar 2 al final. 2 al final. Sí. Y ahí ¿qué pasa si había promesado 3 y baja 2? Bueno, ahí lo que sucedió es que pudimos conseguir 2 créditos nada más. Por lo tanto, bajamos el número de unidades de 3 a 2 y allí lo que se hizo es que el pie que había imputado para el tercer departamento se distribuyó en los otros 2. Perfecto. Y la tercera unidad se dio en cesión. Claro, o sea, en vez de todo lo que había pagado, en vez de dividirlo en 3, lo dividió solo en 2. Lo dividió solo en 2. Perfecto. Pero de verdad que, o sea, las condiciones... Yo me sentí muy identificado con José porque él tenía como una noción, pero no sabía hacia dónde apuntar concretamente. Claro. Cuando conversamos esa vez de la inversión inmobiliaria, como que dijo, esto es lo que yo quiero, tomemos acción. Y de verdad que lo felicito porque fue muy valiente sabiendo de que el camino que se iba a recorrer no era fácil, habían riesgos también asociados, ¿verdad? De llegar, por ejemplo, a la entrega, de que tuviésemos inconvenientes con los créditos, pero sobre todo tuvo mucha convicción, ganas y le puso foco, se obsesionó con eso. De verdad que lo felicito, con todo en contra también pudo tomar acción, que es lo que la mayoría de las personas no se atreve. La gente se educa, lee libros, ¿verdad? Información, pero muchos se quedan estancados y no dan el primer paso. Claro. Entonces, no es suficiente con leer, con educarse, con pagar cursos, con invertir tanto en educación si tú no tomas acción. Claro. O sea, al final te estás quedando en el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar. No avanzas como remar con un remo. Si es solo educación, o sea, vuelta en círculo. Vuelta en círculo. No hay forma. Oye, mira, diste un punto importante, Francisco, porque me hablaste de la convicción de este cliente y es algo que nosotros siempre hemos hecho en ProHospital y que lo recibimos siempre como retroalimentación de parte de nuestros clientes, que nosotros no solamente somos una vitrina, o sea, no es solamente, mira, esto es y créeme, va a ser bueno. No, o sea, nosotros nos preocupamos de enseñarte para que finalmente cuando tú tomes esa decisión de inversión no lo hagas porque confías en nosotros o porque te caímos súper bien, sino que lo hagas porque tú entiendes muy bien lo que estás haciendo y por lo tanto actúas con convicción de que lo que estás haciendo es lo correcto. Claro. O sea, no queremos que tú bases tus decisiones de inversión en la confianza en un tercero, sino que seas tú quien adquiera la información, pueda hacer el análisis, lo entienda muy bien y que cuando tome la decisión lo haga desde una absoluta convicción de que es lo mejor para ti.
Eso es lo que nosotros siempre hacemos en Propital. Exactamente, de hecho yo me acuerdo que este cliente también le brindé la herramienta del curso de inversión inmobiliaria grabado. Compró el curso. Entonces, claro, ahí se dio cuenta de que todo lo que estábamos armando se podía lograr. Claro. Porque tenía la información y además de eso estaba viendo por otro lado el plan de acción que estábamos creando para él. Entonces no es un tema de que, mira, créeme, esto es así, yo te juro que esto va a ser así. No. O sea, te enseñamos y te acompañamos. Me emociona escuchar esa parte, Francisco, porque para contar brevemente la anécdota de ese curso, ocurre año 2019, estallido social en Chile, cuando habían bombas lacrimógenas por todos lados. Nosotros habíamos dado en Propital hace poquito un salto hacia una nueva oficina mucho más grande, o sea, había sido una inversión importante, una oficina bonita en el mejor edificio de Concepción, y viene el estallido social y ya no podíamos entrar a la oficina. O sea, lacrimógenas abajo, atentados, los clientes obviamente ya no llegaron nunca más a las reuniones y los ingresos de la empresa se fueron a cero, literalmente. Yo me acuerdo que en esa época vi negro, o sea, me dio literalmente una crisis de angustia, de decir, bueno, vamos a quebrar, o sea, aquí no hay salida, el mensaje que tanta pasión tenemos para comunicarlo, ya no lo podemos comunicar más porque los clientes no llegan a la oficina. Dije, ¿qué hago? Y me acuerdo que me acerco a Amparo, a mi esposa, y le digo, Amparo, veo negro, me quiero ir a la montaña a pensar cómo salir de esto. La verdad, no sé muy bien si era para pensar o para arrancar, pero sentía que tenía que irme. Y me acuerdo que me voy a Corralco a caminar por las Araucarias, desconectado completamente, o sea, modo avión, el teléfono literal, sin contacto. Le pedí permiso a mi señora para no hablar con ella, ni con mi familia, ni con nadie durante 7 días. Ese era mi plan. Y me acuerdo que, claro, al día 1, nublado, mucho ruido todavía. Día 2, ya un poquito más calma. Día 3, ya uno empieza a ver con más claridad las salidas, se te empiezan a ocurrir ideas. Día 4, concluyo que el mensaje había que seguir transmitiéndolo, pero haciendo uso de internet. Había que digitalizar el mensaje. No tenía nada a mano en ese momento, lo único que tenía era mi teléfono que lo había llevado para poder grabarme. Con un palito de selfie, caminando entre medio de los bosques de Araucaria en Corralco, empiezo a hablar de todo lo que sabía, de educación financiera, de inversión inmobiliaria, la libertad financiera, la diferencia entre los ingresos lineales y los ingresos residuales. O sea, todo lo que yo sabía lo empiezo a vomitar literalmente al celular mientras caminaba por los bosques de Araucaria. Me acuerdo que llego a la habitación, bajo una aplicación para editar en el mismo celular y lo edito a mano con el dedo, así haciendo dibujitos con el dedo en el celular, y lo subo a una plataforma para ponerlo en formato de curso y poder ofrecerlo al mundo. Me acuerdo que mandamos un correo electrónico a nuestra base de datos y el mismo mes que yo lanzo ese curso, si no me equivoco fue septiembre o noviembre del año 2019, si no me equivoco, lo compran 90 personas. 90 personas, un curso que lo habíamos lanzado en $140 cada curso, lo compran 90 personas. No solamente fue una fuente de ingresos para la empresa en ese momento por la venta del curso, sino que también fue una lluvia de nuevos clientes. Porque quienes asistían al curso entendían profundamente la información y querían tomar acción. Entonces, ¿por qué digo que me emociona? Porque escucho a Francisco esta historia que yo no la conocía en detalle, y saber que ese cliente toma el curso y en gran parte impacta positivamente en su vida por una inquietud mía de haber estado un día en la montaña mirando a la cámara sin ser consciente del impacto que eso iba a producir después en el tiempo. Entonces, ese curso que hoy día lo seguimos ofreciendo y que para las personas que estén interesadas lo pueden buscar por ahí también en los enlaces, en la biografía o en la descripción, hasta el día de hoy lo mantenemos tal cual como fue grabado. O sea, pudiendo hoy día a lo mejor hacer algo mucho más producido con una cámara como esta, en un setup y qué sé yo, siempre hemos querido mantener la esencia de ese curso. Y está literalmente hoy caminando por los bosques de Araucaria, y para quienes ya lo hayan tomado podrán dar fe de que es literalmente con un palito de selfie hablando de todos estos conceptos. Para mí siempre fue decir, mira, más que la forma, lo importante aquí es el fondo. La información es de altísimo valor. Ese curso hoy día lo han tomado más de 2.000 personas. La retroalimentación que nos han dado ese curso siempre ha sido brutal. Es, Francisco, este curso me cambió la vida, y un antes y un después, ahora entiendo cómo funciona esto, quiero actuar. Entonces, a eso me refería cuando te decía que nosotros en Propital
No te pedimos que confíes ni en nosotros ni en nadie. Y esa es una recomendación. Nunca inviertas por recomendación. Siempre invierte por convicción. Para nosotros es fundamental que tú entiendas muy bien lo que haces antes de tomar una decisión que es una decisión importante de toda la vida. No, de verdad que, bueno, yo particularmente súper agradecido, no solamente del curso online, que ha impactado a muchísima gente, no solamente en Chile, en el mundo. Clientes desde Canadá, desde Argentina, desde Colombia, desde Venezuela, desde Europa, Estados Unidos. 15% de los alumnos del curso que son de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. O sea, de verdad que, o sea, qué bueno que te fuiste a las montañas, qué bueno que te fuiste por allá esos 7 días porque esa información ha cambiado la vida de mucha gente. He tenido yo particularmente la retroalimentación de clientes que me han dicho gracias por ofrecerme este curso, gracias por darme a conocer esta herramienta. Bueno. Entonces, de verdad que, bueno, y para mí el curso presencial, que en ese momento no teníamos el curso online, o sea, particularmente doy fe, que básicamente el curso online es lo que se daba en el curso presencial, pero un poco más como concreto, ¿no? Y que después tú terminaste siendo orador, Francisco. Entonces, sí. Ahora que contaste toda tu historia, conectando los puntos, venir de tan lejos, partir una aventura, llegar a un lugar donde sentiste que era todo lo que tú andabas buscando y después terminando siendo tú el que le daba las clases a otras personas, hablándole a 40, 50 personas en vivo, proyectando también este mensaje, volviendo a comunicarlo. O sea, ¿cómo es de enriquecedor este proceso de absorber pero a la vez entregar? O sea, eso es lo que mantiene el flujo de la vida. Finalmente. Sí, totalmente. Siempre he sido partidario de compartir el conocimiento. Porque cuando uno comparte esta información de alto valor, el universo te lo retribuye, te compensa. No necesariamente la persona que quizás lo pueda estar compartiendo. Claro. Por otro lado, o sea, lo que tú das por acá, lo vas recibiendo por este lado. Claro. Y cuando yo por primera vez asistí a las clases del curso presencial, o sea, me causó tanto impacto y me gustó tanto que yo dije, o sea, no solamente quiero transmitir esto a mis clientes, sino que quiero ser parte de este curso. Quiero aportar mi granito de arena transmitiendo esta información. Y de verdad que, o sea, para mí cada clase del curso era como ir a, no sé, muy enriquecedor y motivador. O sea, cada clase la expongo y la explico con tanto entusiasmo que es inevitable para los clientes. Aprende. Claro, y uno mismo va aprendiendo cada vez más. O sea, lo dice Kiyosaki, de hecho, del triángulo de la educación. O sea, cuando tú enseñas algo es cuando más lo aprendes. Entonces, claro, si bien nosotros entregamos la información a los alumnos, el solo hecho de que esa información pasara por uno para ser entregada, eso genera también un movimiento energético que va plasmando en tus venas todo lo relacionado a la educación financiera, al funcionamiento del sistema, etcétera. Entonces, sí, eso yo siempre lo he visto en términos casi como de leyes universales. Cuando uno recibe información o recibe algo, pero no lo comparte, se estanca. Y si tú lo piensas, todo en la vida funciona así. Por ejemplo, si tú a un árbol le cortas las hojas y cada vez que sale una hoja le cortas la hoja, ese árbol tarde o temprano se termina secando, porque ya no es capaz de absorber la luz del sol, ¿no es cierto? Entonces se muere. Si solo tienes raíces donde chupas la energía de la tierra, pero no la devuelves por arriba en formas de hoja, semilla, ese árbol siempre va a estar condenado a marchitarse. Por otro lado, si ese árbol absorbe la energía de la tierra, pero salen las hojas, salen los frutos y siembra más semillas a su alrededor, ese árbol se termina transformando en un bosque sin límite. El ser humano funciona exactamente igual. Si uno absorbe algo y se lo guarda, se pudre, se estanca, se marchita. Pero si uno como ser humano absorbe algo y lo entrega a los demás, esa energía se multiplica. Esa es la gran diferencia entre pensar en abundancia y pensar en escasez. Hay mucha gente que es egoísta y piensa de que si el otro gana, tú pierdes. Este no es un juego de suma cero, es un juego de abundancia. El universo es infinito. Si él gana, tú también ganas. Totalmente, totalmente. Y bueno, es una de las particularidades, de los beneficios y de todas estas cosas positivas que uno encuentra en Propital. Te encuentras con gente que te ayuda a crecer, que te comparte su conocimiento y que tú puedas aplicar en tu vida día a día.
O sea, yo me acuerdo que cuando asistí a este curso por primera vez, o sea, yo dije, o sea, qué brutal que yo pueda transmitir esta información, pero no solamente transmitirla y compartirla, sino aplicarla en mi vida. Claro. Porque así como empecé a crear estos trajes a la medida para mis clientes y los planes de acción para que puedan concretar, empecé a crear el plan de acción mío para poder también aplicar todo este conocimiento en mi vida y poder utilizar la educación financiera y los beneficios de la deuda y la inversión inmobiliaria a mi favor, para poderme también consolidar como inversionista inmobiliario en el mundo de los negocios. Entonces, no solamente te brindamos una herramienta, o Propital te brinda una herramienta para que ganes dinero, sino también para que tú apliques en tu vida y puedas lograr esos objetivos que tienes en mente y que te planteas. Ese crecimiento personal, ese crecimiento profesional y sobre todo el crecimiento financiero, que sabemos que a todo el mundo le interesa. Claro. Es predicar y practicar. Predicar y O practicar. sea, tú llegas a Propital con las ganas, con la emoción, con la convicción y te entregamos todas las herramientas. No solamente para que lo enseñes. Al principio tal vez no vas a poder tú practicarlo, porque como decía Francisco, tal vez tienes que construir tu perfil financiero. O tal vez ya lo tienes. Pero si no, lo vas a poder ir construyendo con el paso del tiempo. Pero por mientras vas a poder ayudar a otras personas a hacer lo mismo, a tener ese conocimiento, a que concreten inversiones inmobiliarias. Tú vas a ganar comisiones por eso, vas a ir ascendiendo en este programa que justamente se llama Census, donde vas ganando cada vez más comisiones, donde incluso tienes la posibilidad de transformarte en una franquicia de Propital y ganar el 90-85% de los ingresos totales que reporte la empresa. Y cuando estés en posición de poder invertir, poder también llevarlo a la práctica, sacar tus créditos, hacer un buen uso de la deuda, hacer un buen uso de las estructuras societarias, hacer un buen uso de las leyes de impuestos y de todo lo que nosotros enseñamos también a nuestros propios clientes. Eso es el plan Ascensus de Propital. Así que, como te decía, si estás interesado, puedes buscar el link por acá, buscas Ascensus y vas a llenar un formulario. Nos vamos a poner en contacto contigo, te vamos a filtrar si no hay entusiasmo, si no hay un genuino interés en dedicarte a esto y en ayudar a otras personas a entender esto, no vas a entrar. Pero si entras, te vamos a ayudar y vamos a apretar el acelerador a fondo contigo. Así mismo es. Así que bueno, invitados a que se unan a este plan Ascensus. De verdad que bueno, el compromiso por parte de nosotros está para poderlos ayudar a que puedan desarrollarse como excelentes inversionistas inmobiliarios, excelentes asesores inmobiliarios. Porque claro, después llega un momento donde tú dices, todo esto que he aprendido con mis clientes lo voy a aplicar en mi vida, en mis finanzas, incluso poder transmitir y liderar equipos de trabajo. O sea, la particularidad de Propital es que no tienes techo. O sea, ¿a dónde quieres apuntar? Coloca el foco y ve por ello. ¿Quieres liderar equipos de trabajo? Tienes la oportunidad de hacerlo. ¿Quieres concretar inversiones inmobiliarias exitosas? Tienes la oportunidad de hacerlo. ¿Quieres aportar valor y ayudar a las personas a que logren sus objetivos a través de la inversión inmobiliaria? Tienes la oportunidad de hacerlo y al mismo tiempo ganar dinero. Es así. Bueno, la invitación ya está hecha. Súper buen podcast el de hoy día, Francisco. Muchas gracias por asistir acá. Gracias a ti, seguramente también grabando otros videos porque, como decíamos durante este podcast, esto nos apasiona. O sea, nosotros disfrutamos transmitiendo esta información a la gente, la repartimos por todos lados, por las redes sociales, en eventos en vivo, en cada reunión que tenemos con nuestros clientes. Así que seguro nos veremos pronto por ahí. Muchas gracias a quienes se quedaron hasta el final y nos veremos pronto. Que estén bien. Chao. Chao, chao.